Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a Teofusión, un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en diálogo constante. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema Introducción General a la Teología según Justo González y Zaida Maldonado. Tradicionalmente la teología ha sido definida etimológicamente como una ciencia que se encarga de estudiar a Dios. Sin embargo, González y Maldonado consideran que esta definición resulta insuficiente y metodológicamente imposible. Según su análisis, la teología no puede reducirse a su raíz lingüística, ya que es una disciplina compleja que se comprende mejor desde sus propósitos concretos y los contextos específicos en los que se desarrolla. Por esa razón, la teología no debe reducirse a hablar simplemente de Dios, sino a reflexionar críticamente sobre la fe cristiana en diálogo con la realidad histórica. Desde esta perspectiva, González y Maldonado examinan críticamente las funciones tradicionales de la teología. Reconocen que una de sus tareas centrales ha sido sistematizar la fe cristiana y explicar el contexto en el que se formula el discurso teológico. Sin embargo, advierten sobre los riesgos epistemológicos y metodológicos que acompañan esta labor. Cuando la teología se convierte en un sistema rígido, corre el riesgo de entrar en conflictos innecesarios, ya sea con las propias formas de pensar la fe en las comunidades de base o con otras disciplinas científicas, inclusive con sus propias áreas de estudio. El caso de Galileo Galilei es un ejemplo clave e histórico de cómo una comprensión cerrada y fundamentalista, una comprensión teológica por supuesto, puede generar tensiones evitables. Algo similar ocurre con la apologética. Si bien puede funcionar como un puente cultural entre la fe y el mundo, también conlleva riesgos. En su afán por hacer comprensible el mensaje cristiano, por ejemplo, podría distorsionar el carácter bíblico de interpretar a Dios, acomodándolo a categorías filosóficas ajenas o subordinando la fe a marcos conceptuales teóricos que no le pertenecen. En ese intento de defender la fe, podría también terminar alterándola negativamente. Frente a estos peligros, el argumento central de González y Maldonado es claro. La teología debe entenderse prioritariamente como un instrumento al servicio de la fe. Especialmente en el contexto eclesial, su función es ayudar al cristianismo a mantenerse fiel al Evangelio en medio de los desafíos socioculturales de cada época. No se trata entonces de un ejercicio intelectual frío ni de una especulación aislada, sino de una tarea que nace del compromiso con la comunidad creyente. Por esa razón, González y Maldonado describen la teología no solo como una disciplina académica, sino también como sabiduría y como práctica espiritual. Esto significa que la teología exige contemplación, discernimiento y vida comunitaria. Según esta propuesta, la teología debe gestarse en el seno de la comunidad de fe, lo cual conduce definitivamente a rechazar el individualismo académico que separa el saber teológico de la vida eclesial y espiritual, así como de la vida concreta de todas nuestras comunidades. Además, enfatizan sobre la responsabilidad ineludible de contextualizar el quehacer teológico. En otras palabras, para comprender la realidad en la que se vive y se cree, la teología necesita dialogar con las ciencias sociales, pero al mismo tiempo debe reconocer que quienes hacemos teología lo hacemos siempre desde una perspectiva histórica limitada, ya que nadie reflexiona desde un punto de vista absoluto. Reconocer estos límites es fundamental, ya que cuando la teología olvida su propia parcialidad, corre el riesgo de presentarse como universal y definitiva, cayendo en una forma sutil de autoengaño o incluso de idolatría intelectual. En cambio, aceptar la parcialidad de nuestra mirada teológica
abre un espacio de diálogo para el enriquecimiento pastoral. Además, fomenta la humildad y previene el dogmatismo ciego. En resumen, para González y Maldonado, la teología es una disciplina compleja, contextual y profundamente eclesial. Afirman que la teología es pensamiento crítico, pero también es sabiduría espiritual, es análisis, pero también es contemplación, es academia, pero inseparablemente unida a la comunidad de fe. En consecuencia, la teología no busca imponerse como un sistema teológico absoluto, sino más bien busca constituirse en una herramienta fiel al mensaje del Evangelio, ayudando a la iglesia institucional y a las comunidades de base a discernir su camino cristiano en cada tiempo y en cada lugar. Sobre la base de esta introducción temática, algunas personas que participan en el curso El quehacer teológico compartirán sus reflexiones sobre la teología pastoral como práctica de la fe cristiana, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos explicar la afirmación teológica de que a Dios le conocemos por su revelación y cómo consideramos que influye esa información en la forma de hacer teología práctica en nuestros contextos? Comencemos entonces escuchando la reflexión de Dara Colomer sobre la pregunta del tema Introducción General a la Teología según Justo González y Zaida Maldonado. El siguiente tema que vamos a abordar ahora es: a Dios le conocemos por su revelación y su influencia en la teología práctica, según la lectura de González y Maldonado, 2003. Decir que a Dios le conocemos por su revelación significa que Dios no es alguien que el ser humano pueda descubrir por su propia inteligencia o por su propia fuerza, sino un Dios que sale al encuentro y se da a conocer, según lo que cita la lectura de Maldonado 2003. Explica que el conocimiento de Dios nace desde una iniciativa, especialmente a través de la historia que sea bíblica y de manera plena en Jesucristo. Eso quiere decir que la teología no comienza con una idea humana sobre Dios, sino de la experiencia de Dios actuando en una vida real, en una vida humana. Dios se revela en la historia del pueblo y del sufrimiento, en la lucha por la justicia, la esperanza y para los que le creen. Por eso, la teología práctica entiende que la pastoral no es un lugar donde Dios se manifiesta. No se trata de aplicar teorías, sino de descubrir lo que se está haciendo en Dios en medio de la comunidad, de los pueblos o de la parte social. La acción pastoral se convierte en un espacio para escuchar, interpretar y actuar con fe. Desde esa visión, la gente pastoral no es el dueño de la verdad, sino un servidor. Su tarea es ayudar a reconocer la presencia de Dios en una vida completamente cotidiana. Así, la pastoral se vuelve más humilde, más abierta y más comprometida con la realidad. Leía un texto en un libro de hermenéutica de la línea de fe y acción que cita que el maestro con conocimiento sin el Espíritu Santo es un ciego a la verdad espiritual. Cerrando la cita, seguimos con: conocer a Dios por su revelación nos lleva a una teología cercana a la gente que une la fe, la vida, la reflexión y la acción, y palabra y conocimiento. Y esta es la conclusión de la exposición de las preguntas según las lecturas de May, González y Maldonado. Espero en Dios que haya sido de bendición, y aún con la limitación de acento y de lectura, espero que se haya comprendido lo que quiero dar a entender sobre la teología práctica. Muchas gracias y buenas tardes. Escuchemos ahora la reflexión de Alonso Naranjo sobre la pregunta del tema Introducción General a la Teología según Justo González y Zaida Maldonado. Y en cuanto a la segunda pregunta, la de González y Maldonado, más o menos tenía que ver con el tema de cómo puedo explicar la afirmación teológica de que a Dios le conocemos por su revelación, creo que apuntaba el texto, y cómo considero que influye esa afirmación en la forma de hacer teología vivencial, práctica. Ahora, esta frase de que a Dios se lo conoce por su revelación, o sea, yo la entiendo sobre todo como una clave metodológica dentro de la teología cristiana. Lo que está diciendo es que el discurso teológico
no se construye a partir de cualquier idea general de lo divino, ni solo desde la especulación, por así llamarla, especulación filosófica, quiero remarcarlo, sino desde aquello que la tradición reconoce como revelación, los textos, los relatos, los símbolos, la historia, donde se afirma que Dios se ha dado a conocer. Y esto marca un límite o un punto de inflexión, ya que tengo entendido yo que esto recuerda que la teología no puede hablar de Dios como si lo definiera desde cero, sin referencia a esa revelación recibida. Y marca también un punto de partida, podríamos llamarle, porque indica que el trabajo teológico consiste en interpretar, articular y actualizar ese material revelado en diálogo con los contextos concretos, con la ciencia, con la filosofía también y las preguntas. Y eso es algo que me quedó también muy presente, el tema de la filosofía. Y bueno, y con la filosofía también que está acá presente. Ahora, en la forma de hacer teología también quiero remarcar, teología práctica, esta afirmación tiene varias implicaciones. Una de ellas es que el acompañamiento a las personas y a las comunidades no se limita a opiniones personales, profesor. Eso también quería enfatizar. Y otra cosa que también quería puntualizar era de que hay que comprender en este caso la dignidad humana, la realidad social, al mismo tiempo también reconocer que la gente que está en estos temas conoce a Dios por su revelación. Esto implica admitir que ese conocimiento siempre es mediado, o sea, pasa por lenguajes humanos, o sea, por un filtro, por contextos históricos y por interpretaciones. Y eso nos invita a nosotros, que estamos haciendo ahora teología, a la prudencia, a la autocrítica y también a dialogar con otras disciplinas, con otras perspectivas. Y desde esta mirada, la teología práctica no es simplemente aplicar doctrinas, sino reflexionar sobre cómo esa revelación se interpreta hoy día. Sobre todo, como he venido diciendo, en situaciones concretas, en contextos concretos, para poder así acompañar y organizar la vida comunitaria y sobre todo apoyar a las personas que pasan dificultades. Me parece que ahí hay un espacio interesante para el diálogo, no solo dentro de las iglesias, sino también particularmente dentro de otros ámbitos académicos y sociales, que creo que es la idea central de estos textos, ¿no? Enfocarnos en la justicia social, en la esperanza de las personas y que la teología se haga vivencial. Bueno, yo con esto quiero cerrar mis dos planteamientos a las preguntas. Así que espero haberlo hecho bien, profesor, y cualquier inquietud, cualquier cosa que me tengan que corregir, yo quedo atento acá a sus comentarios. Muchas gracias. Chao, chao. Escuchemos ahora la reflexión de Judy de los Reyes sobre la pregunta del tema Introducción General a la Teología, según Justo González y Zaida Maldonado. ¿Cómo puedes explicar la afirmación teológica de que a Dios le conocemos por su revelación? ¿Y cómo consideras que influye esa afirmación en la forma de hacer teológica práctica? González y Maldonado 2003. En Introducción a la Teología Cristiana, González y Maldonado Pérez explican que la teología no puede definirse simplemente como el estudio de Dios. Su fundamento es que a Dios lo conocemos por su revelación. La revelación es la autocomunicación de Dios. No descubrimos a Dios por observación o especulación humana, sino porque de Dios se da a conocer. Esto es lo que da a la teología su método y su propósito. Esta afirmación influye en la teología práctica al recordarnos que
La teología siempre es una respuesta a la revelación. Significa que la teología no debe intentar explicar los mecanismos del universo. Eso corresponde a las ciencias, sino interpretar el sentido de la vida, la historia y la experiencia humana a la luz de los propósitos revelados de Dios. En la práctica, esto orienta la teología hacia el discernimiento y la aplicación, ayudar a las comunidades a vivir con fidelidad, responder a la injusticia y reconocer la dignidad humana. También fomenta la humildad y que la revelación se recibe y interpreta en comunidad. No se inventa individualmente. Gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre la pregunta del tema Introducción General a la Teología según Justo González y Zaida Maldonado. En el caso de la segunda lectura, el profesor Justo González junto con Zaida Maldonado, es un texto introductorio también muy explicativo, que tuvo muchos apartados que realmente me gustaron. Y se nos pregunta cómo puedes explicar la afirmación teológica de que a Dios le conocemos por su revelación y cómo consideras que influye esa afirmación en la forma de hacer teología práctica. Al respecto, por ejemplo, en lo que se nos propuso como reporte de lectura, esta frase de que a Dios lo conocemos por su revelación, voy a leer algunas de las cosas que apunté por aquí. Indico que esta ilustración me resulta muy evocativa para comprender la lectura, en la parte que nos habla de ver un paisaje natural. ¿Okay? El autor aquí, los autores nos proponen que cuando hay un paisaje a lo lejos, cada uno de los observadores de ese paisaje va a entregar una perspectiva, una mirada. Cada uno de nosotros ante un paisaje va a ver lo que más le gusta, y que al ofrecer esa mirada a alguien más, es decir, a compartir lo que nosotros estamos haciendo una interpretación de esa realidad. No es el alcance pleno de esa realidad, eso no lo podemos hacer. Y de hecho que esa lectura termina diciendo que uno de los principales riesgos de la teología es no reconocer sus propios límites y que reconocer el límite es darse cuenta de que mi perspectiva no es absoluta. No podemos pretender llegar a una plena mirada objetiva, sino que nos enriquecemos los unos a los otros ofreciendo estas perspectivas, estas miradas. Entonces esta, digamos, ilustración del paisaje realmente me fue muy digerible, muy potable para poder comprender esto que los autores nos proponen, de que cuando nosotros conocemos a Dios es porque Él se ha revelado, no porque nosotros podamos pretender con nuestra mirada abarcar todo para comprenderlo. Esto habla de la relación que el texto propone entre la filosofía y la teología, de si una es el oriente a la otra, o más bien una es la mamá de la otra, y en este caso lo que se critica aquí es que la filosofía, en tanto que es observación de la realidad, podría tener el riesgo de pretender pensar que por medio del conocimiento racional podemos revelar a Dios o encontrar nosotros a Dios. La teología que aquí se nos propone es una teología inversa, una teología donde más bien partimos de lo que Dios se ha dado a conocer. Y lo que Dios ha dado a conocer en el Evangelio de Jesucristo como una luz para alumbrar el siguiente paso. Hubo por ahí algunas citas en el primer texto a
a los aportes de la teología de la liberación, que tengo que decir que es uno de los temas pues, que me ha motivado más a estudiar la Biblia, y también se nos habló del autor José Miguel Bonino, que también su texto sobre la política y la relación entre el poder y el evangelio me ha llamado siempre mucho la atención. Así es que decir que disfruté mucho estas primeras lecturas y con esto cerraría este reporte. Muchísimas gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Jean David Cabrera sobre la pregunta del tema Introducción General a la Teología según Justo González y Zaida Maldonado. Ya en esta segunda lectura, basándome en lo que dice González y Maldonado, quiero hacerme otra pregunta, ¿no? ¿Qué implica que a Dios le conocemos por su revelación? Según lo que dice González y Zaida Maldonado, ellos afirman que a Dios le conocemos por su revelación. Esto es una frase bastante sencilla, pero tiene una implicación y un significado tremendo para cualquier persona que ejerza liderazgo o algún tipo de servicio, ya que significa que el conocimiento de Dios no podemos tomarlo como un trofeo que yo gano porque soy o muy inteligente, o muy capacitado, o porque leo muchos libros, sino que más bien es un regalo, que es un don de la gracia de Dios en mi vida. ¿Cómo esto influye dentro de mi contexto? Primero, considero que es un golpe directo al orgullo, personalmente, y yo creo que muchas personas que llegan a tener cierto conocimiento, aunque no sea muy grande, pues suelen chocarse con esto, ya que aquí podemos ver el significado real de lo que es el haber recibido esto de Dios, ya que nos hace o nos obliga a ser humildes. El hecho de que yo tenga una formación teológica no me hace superior a nadie ni a una comunidad, sino que al contrario, es porque Dios me lo ha revelado por gracia, es porque Dios quien me capacita. Él puede usar a cualquier persona, incluso considero que hasta los niños, para traer una enseñanza de mucho valor dentro de una comunidad. Ahora, esta afirmación también me libra a dejar de encasillar a Dios. Muchas veces nosotros tratamos como de sistematizar todo para llevar un orden, pero muchas veces lo llevamos tanto al extremo que queremos apegarnos a un sistema teológico rígido y no queremos dejar que Dios ajuste esas reglas lógicas, sino que por revelación nosotros tenemos que estar abiertos a que Él nos sorprenda, a que actúe en formas que muchas veces rompen esos esquemas. Para mí, la teología deja de ser solamente una información académica y debería de pasar a convertirse en sabiduría, una herramienta en la cual yo puedo relacionarme mejor con Dios y con las demás personas, sin fabricar un ídolo a mi medida de Dios, sino que respetando quién es Él realmente. Ahora, como conclusión, considero que, en resumen, estas dos lecturas me invitan a dos cosas en concreto. Primero, tener los oídos abiertos para escuchar a las personas y las preguntas que surgen aquí en la tierra. Y segundo, tener un corazón humilde para recibir esa revelación del cielo. Muchas gracias. Les agradezco profundamente a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y desde las experiencias de vida de nuestras comunidades. Así que reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el siguiente episodio de Teofusión.